Del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra la señora de Frutos Madrazo. Buenas tardes. Trae mi grupo esta tarde un debate que consideramos social. Desde hace unos años estamos asistiendo al asentamiento de prácticas que hacen que en el mercado de trabajo la precariedad laboral lo domine todo. Por eso traemos hoy esta iniciativa. Traemos una iniciativa que creemos que es necesaria. Estamos leyendo estos días que las instituciones comunitarias, que eran las primeras que defendían la necesidad de reformas estructurales para crear empleo, están viendo cómo preocupadas como todas esas reformas estructurales solo han dado lugar a precarización de las relaciones laborales. Hemos pedido durante estas horas apoyo para tener en cuenta las aportaciones a los efectos de lograr un consenso en esta iniciativa. Pensamos que nadie que defienda a la clase trabajadora puede verdaderamente ver cómo una situación, aun maquillada en más o menos grandes datos, nos lleva a ver trabajadores que están sometidos a límites ya insostenibles de pobreza, de inestabilidad y de indignidad profesional. Estamos casi, incluso diría yo, acostumbrados a la cultura de la precariedad laboral como mar menor. Es decir, lo importante es tener trabajo, da igual de qué tipo sea el trabajo. Estamos acostumbrados, casi diría yo, de forma natural, a un mensaje un poquito triunfalista, a sabiendas de que el empleo que se está creando es temporal, es precario y es parcial y mal retribuido. Creo que como seres humanos y como sociedad no nos podemos permitir esta situación. Y esto no viene de la nada. Las sucesivas reformas de las relaciones laborales han ido flexibilizando la contratación y transformando la estructura de negociación colectiva hasta darnos un panorama que ahora voy a intentar explicar en los minutos que me quedan. ¿Cuáles son las causas de que tengamos a nuestros trabajadores en esta situación de precariedad, de inestabilidad y de pobreza? Pues, en primer lugar, el abuso de la contratación a tiempo parcial y temporal. Es verdad, porque yo lo puedo decir, que lo he vivido en primera persona y ya evito que me lo digan, que en nuestras relaciones laborales en ellas siempre ha estado asentado un principio de dualidad. Es decir, había contratos temporales, había contratos indefinidos, pero es que la situación actual está muy alejada de esa situación de dualidad. Hace unos años uno estaba vinculado a la empresa por un contrato temporal y llega un momento en que esa persona era indefinida y trabajaba además una jornada completa y ganaba por una jornada completa. Ahora la Unión Europea ve con preocupación la poca transición que hay en nuestro ordenamiento de los contratos temporales a los contratos indefinidos. ¿Y por qué es esto? Básicamente porque hemos pasado de tener una dualidad a tener un trinomio de situaciones que hacen que las relaciones laborales sean complicadas y sean precarias, y que paso a exponer brevemente. Tenemos contratos indefinidos, es verdad, siempre nos lo dice la señora ministra, pero esos contratos indefinidos vienen diciendo los sindicatos que son inestables, que están vinculados al contrato de emprendedores y que muchos de ellos son a tiempo parcial. Seguimos teniendo esa tasa de temporalidad, esa dualidad del mercado de trabajo, con una temporalidad del 25%, la más alta desde el 2008. Y además es que tenemos a mayores una situación que es la que nos preocupa y la que está haciendo que los trabajadores no puedan vivir de su trabajo. Y es que tenemos cada vez más contratos temporales de corta duración. Es una triste novedad. Tenemos cada vez más contratos que duran menos de una semana, tenemos cada vez más contratos que duran un día. Y no me digan cómo, como conocer el derecho laboral, no me digan en qué figura contractual estamos amparados ese tipo de contratación. Esos contratos de un día, de una semana, llevan a la devaluación salarial, llevan a la pobreza extrema de los trabajadores, llevan a la inestabilidad, llevan a afectar la caja de la Seguridad Social
y llegan a afectar a la productividad, porque un trabajador que trabaja en mi empresa un día, como empresario no veo necesario darle formación ni protegerle frente a riesgos, ni tratarle como un trabajador con dignidad profesional. La FEDEA ve con preocupación cómo, a través de la utilización de estos contratos de días, estamos introduciendo en nuestro ordenamiento una modalidad contractual no prevista, que es el contrato de 0 horas. Y la Unión Europea incluso dice que, por mucho que esta contratación temporal haya servido a los gobiernos para maquillar datos de empleo, es hora de acabar con esta precariedad, realizando campañas de inspección de trabajo serias, profundas, a los efectos de vigilar y sancionar este tipo de contratación precaria. Junto a estos contratos temporales de pocos días tenemos contratos parciales. Los contratos a tiempo parcial son otro síntoma de evaluación salarial. Es decir, imagínense ustedes que solo les pagan por la mitad de la jornada. Además, imagínense ustedes que además trabajan la jornada completa. La parcialidad está creciendo a un ritmo superacelerado. El 7% de los contratos, algo más, son a tiempo parcial. Afectan sobre todo a mujeres y jóvenes. Y además tenemos un contrato a tiempo parcial involuntario. No sé si recuerdan sus señorías cuando se reguló por primera vez el contrato a tiempo parcial, que era para garantizarnos la conciliación de la vida familiar y laboral. Ya nada pasa, ya no es así. El contrato a tiempo parcial sirve simplemente como un elemento más de explotación y precariedad. Tenemos, además, figuras laborales que no pensamos asistir a contemplar de forma tan dramática. La legitimidad para negociar convenios de empresa, alterando el convenio del sector, ha hecho que las empresas se hayan externalizado a lo bestia. La aparición de empresas multiservicios ha llevado también a la precarización de las condiciones laborales. Tenemos, además, falsos autónomos. Tenemos un número de falsos autónomos que es insostenible, es decir, personas que solo aportan su mano de obra, pero que están de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Tenemos cooperativas de facturación, tenemos una serie de figuras que vienen a precarizar las relaciones laborales y por ello pedimos el apoyo a nuestra iniciativa, porque creemos que es necesario, de una vez por todas, revisar la legislación básicamente en materia de contratos y en materia de negociación colectiva para evitar la precarización del contrato de trabajo. Creemos que la inspección de trabajo no debe tanto aflorar porque no somos jardineros, sino velar porque las relaciones laborales sean relaciones laborales equilibradas y en las que nuestros trabajadores puedan vivir con dignidad. No tanto trabajo a tiempo parcial, no tanto contrato de duración determinadas de horas, no tanto falso autónomo y por eso, porque creo que todos debemos creer en que nuestros trabajadores deben vivir con dignidad, pido el apoyo para su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Frutos. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, por el Grupo Parlamentario Vasco de AJ-PNV, el señor Barandiarán Benito. Buenas tardes, señorías. Señor presidente, vuelvo otra vez a la tribuna, pero con una cuestión completamente distinta. No ya porque sus destinatarios estén menos necesitados, sino porque hace referencia también a un debate que ya se viene produciendo desde hace demasiado tiempo, en el que los pareceres están siendo demasiado enfrentados, demasiado enconados. Nos movemos en este momento de una parte entre una proposición de ley, de una moción, mejor dicho, del Partido Socialista, que con todo respeto, y lo sabe la oradora que ha intervenido antes, que le he criticado porque parece en algunos aspectos casi un planteamiento programático de su partido, con lo cual de alguna manera parece querer alejar también a otros interlocutores. Y por otra parte nos movemos también con una evidencia, y es la de que ha tenido la virtud, por su especial conocimiento de la materia, de poner negro sobre blanco, poner en evidencia una situación frente a la que el Gobierno, por otra parte, manifiesta un talante exageradamente optimista, de un talante
debate casi eufórico de planteamiento de un mercado laboral casi idealizado que está superando determinados estadios anteriores que han sido indeseables para todos. Pero es que la cuestión no es esa. La cuestión es que, en principio, nos estamos enfrentando a las consecuencias de la aplicación de una normativa laboral que ha producido como efecto todas esas consecuencias, a pesar de que en números estadísticos se esté cantando que existe una mejoría sobre dicho mercado. Para ello, evidentemente, propone determinados medios. Empieza por hablar de modificar la reforma laboral. Entiendo que reformas laborales ha habido muchas, las que alimentó también el propio Partido Socialista y que algunas de ellas propiciaron de alguna manera esa ruptura del principio de causalidad e incluso la posibilidad de que existieran ya diferentes tipos de contratos temporales que de alguna manera sí también facilitaron la precarización del empleo. Con lo cual, entiendo que en primer lugar lo que hay que hacer es de alguna manera asimilar que, sea con acierto o con desacierto, pero es producto de la voluntad de muchos gobiernos de diferente talante, se ha producido una devaluación, una depauperación del sistema laboral como consecuencia de una normativa que se ha revelado inadecuada para solucionar muchas partes de sus problemas. No se trata de hacer un relato de agravios, sino que se trata de alcanzar conclusiones. Hace falta cambiar una dinámica y para hacerla hace falta ponerse también de acuerdo. Tenemos que saber cuáles son los puntos negros de la legislación laboral que nos han llevado a determinadas consecuencias. Un momento, señor Barandiarán, un momento. Señorías, les ruego silencio, por favor. Consecuencias como, en principio, la pérdida del valor de la renta salarial. El peso específico de las rentas laborales no solo ha perdido peso, sino que se traduce en que hoy en día tener un trabajo remunerado ha dejado de ser garantía de la suficiencia económica. La ultraflexibilización de las modalidades de contratación, que ha tenido como efecto la precarización de los contratos, lo que conduce a situaciones de abuso y fraude necesitados de reconsideración. Es decir, hay una descausalización de los motivos de contratación y también los de su despido, y que eso tiene unas consecuencias, que es la de la indefinición de las consecuencias de esa finalización del contrato y posiblemente una situación de precariedad de esos, sobre todo jóvenes contratados de mala manera. El fraude en la contratación temporal también ha llevado a la misma situación de precariedad que ha descrito la oradora anterior, y la utilización masiva de contratos para jóvenes como fórmula de abaratamiento de otros contratos de personas que están ya en una situación de alternativa, que es la de los mayores de 50 a 55 años, también ha producido unos efectos indeseados. Y finalmente hay una causa primaria también de todo esto, a la que no se hacía referencia en principio en la moción, y es la relativa a la negociación colectiva. La pérdida o la distorsión de los valores de aplicación en el ámbito de la negociación colectiva ha llevado a que su eficacia se haya visto limitada y, por lo tanto, hace falta volver a hablar de todo ello. En consecuencia, entiendo, señores del Partido Socialista, que de lo que estamos hablando es de la necesidad de retomar el debate sobre el Estatuto de los Trabajadores. Entiendo que, atendiendo a todos estos parámetros, atendiendo también a sus consecuencias, hemos planteado por ello una alternativa, una enmienda a su moción. Querríamos, y entenderíamos que estaría justificado, volver a abordar muchas de las cuestiones que subyacen en este problema, porque si el problema es la normativa laboral, y lo cierto es que la aplicación de la sucesión de modificaciones que sobre contratos laborales se han producido en este país han producido un efecto indeseado, pues hablemos de ello, pero hablemos para cambiarlo. Y hablemos para cambiarlo en tono legislativo, porque está bien venir aquí a proponer mociones, está bien hacer proposiciones no de ley instando al Gobierno a actuar de una u otra manera, pero si el Gobierno no actúa, en algún momento tendremos que coincidir los que tenemos otro punto de vista para hacer propuestas, pero ya de orden y naturaleza legislativa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Barandiarán. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés. Gracias, presidente. Señorías, siempre que leo mociones y PNLs del Partido Socialista sobre empleo, tengo la sensación de trasladarme en el tiempo 30 años atrás, ¿no? Otra vez, hoy me encuentro con una situación similar.
En España tenemos un gigantesco reto con el mercado laboral. Somos todavía, con un 18% de paro, el segundo país de la OCDE con más desempleados. Tenemos el récord de dualidad y temporalidad después de Polonia en la Unión Europea. Tenemos más de 1 millón de jóvenes que siguen desempleados. Tenemos un 90%, 9 de cada 10 parados que no están cursando ningún programa de reintegración laboral, es decir, no se están formando. Tenemos, en definitiva, un modelo laboral que es un auténtico fracaso. Pero, sorprendentemente, el Partido Socialista viene aquí a ofrecer las mismas respuestas fracasadas que lleva 35 años proponiendo, porque son exactamente las mismas, exactamente el mismo modelo laboral. No viene de ayer el problema que tenemos ahora con el paro, con la temporalidad, no viene de ayer. Es la tercera vez que subimos por encima del 20% de paro. Hace 30 años que somos el país de Europa con mayor dualidad. Tenemos un problema estructural con nuestras relaciones laborales y ustedes viven en un mundo analógico y el mundo ha cambiado, vivimos en la globalización y en el mundo digital. Y el Partido Socialista, no sé si por influencia de Podemos o por herencia sindical, no sé cuál es la razón, pero es incapaz de transformar sus propuestas para ofrecer respuestas efectivas a los problemas reales de temporalidad y de paro que tenemos en nuestro país. ¿Derogar reformas laborales hasta cuándo? ¿Hasta el modelo de Zapatero? ¿Hasta antes? ¿Cuál? ¿El del 28% de paro? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es el modelo nuevo que proponen? ¿Imponer por decreto un SMI de 1.000 euros? Pero no sabemos que tenemos que hacer reformas y ser más competitivos para que puedan subir los sueldos. Así no se sube por decreto firmando un papel. Ojalá pudiéramos hacerlo así, mejorando la inspección. A mí me encantaría mejorar la inspección laboral, pero es que tenemos 16 millones de contratos cada año que se firman en España porque tenemos el récord de temporalidad de Europa. ¿Van a poner a un inspector detrás de cada contrato que se firme? Ni una sola reforma en su moción, ni una sola propuesta para reformar el sistema fracasado de políticas activas y de reintegración laboral. Yo insisto, pienso que para tener respuestas a los problemas que tenemos, y este es el principal problema que arrastra este país desde hace 30 años, hay que ofrecer probablemente respuestas y políticas nuevas. Nosotros hemos presentado un programa laboral que acordamos y una parte significativa con ustedes en el acuerdo de gobierno que hicimos y después con el Partido Popular, bastante similar, y tiene 3 ejes. El primero es revolucionar las políticas activas y de formación. Necesitamos unos sistemas de perfilado serios, modernos, que nos permitan saber, señora Frutos, primero, cuál es el perfil de parados que tenemos, qué parados tenemos para poder ajustarnos a las respuestas. Estamos desperdiciando cada año 7.000 millones de euros que se van a la basura porque tenemos unos programas que no funcionan y que no ofrecen respuesta a los problemas reales. Después, ofrecer unos sistemas de orientación personalizada a los parados para poder ayudarles efectivamente, no dando el dinero sin ofrecer ninguna evaluación después a cualquier programa que se preste. Tenemos un cheque de formación aprobado y que está presupuestado, cheque de formación para saltarse a unos intermediarios que es evidente que no funcionan para ofrecer oportunidades a los trabajadores. Aprueben ese cheque de formación, súmense a lo que hemos conseguido arrancarle al Partido Popular en beneficio de los trabajadores. Tenemos que acabar, el segundo punto, tenemos que acabar con la injusticia que sufren los trabajadores temporales en nuestro país. El sistema dual que tenemos discrimina de forma sistemática a los trabajadores temporales, a los jóvenes y a los mayores, a todos. Es el sistema que ustedes están defendiendo y no acabo de entender por qué. No acabo de entender por qué ustedes están claramente en contra de ofrecer mejores oportunidades a los que empiezan y que dejen de encontrarse un muro para tener estabilidad laboral. Y finalmente, un complemento salarial para dignificar los salarios y además ofrecer una progresión de formación y de reintegración real a los parados. Por tanto, es un modelo que no compartimos. Hemos propuesto unas enmiendas que ustedes no aceptan. Por tanto, no vamos a apoyar su moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roldán. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem,
En Marea tiene la palabra el señor Cañamero Valle. Señor Cañamero. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Marea tiene la palabra la señora Salud Areste. Gracias, presidente. Señorías, la moción que debatimos hoy es sumamente importante. Un momento, señora Salud, un momento. Le ruego, señorías, le ruego por favor silencio. Gracias, presidente. Gracias. Decía que la moción que debatimos hoy es sumamente importante para nuestro país porque la precariedad laboral y la temporalidad en el empleo es ya una realidad instalada. Desde aquí queremos decir, sin embargo, que no nos resignamos a ese cambio de modelo que las élites quieren normalizar, que seguiremos resistiendo y luchando por una vida digna, mostrando que hay alternativas. Hoy lo hacemos aquí, en el Congreso, y cada día lo llevamos haciendo de manera organizada también en las calles. Esta moción del Grupo Socialista recoge aspectos que nuestro Grupo Confederal Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea comparte, aunque no nos parece suficiente. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas con un ánimo francamente constructivo que van a ser aceptadas. La realidad ahí fuera es sumamente difícil para la mayoría social trabajadora. Se nos habla de recuperación y, sin embargo, el día a día de la gente no lo vemos, aunque la ministra de Empleo, señora Báñez, se empeñe en presentarnos un panorama satisfactorio, maquillando las cifras de una forma descarada. Tal vez será porque no conoce la realidad de su entorno, o tal vez será porque de tanto representar a las élites de este país ya comparten burbuja y no se dignan a salir de ella. El 1% de este país vive mejor que antes de la crisis, porque mientras las rentas salariales se han devaluado y han perdido peso en la renta nacional, las rentas del capital han ganado terreno. Ese 1% ahora acumula el 20% de la riqueza, cuando en el año 2011 acumulaba el 17%. Son cifras realmente escandalosas. Sus señorías del Partido Popular saben que el incremento del paro en más de 56.000 personas en el mes de octubre es una muestra más del fracaso de su Gobierno, que no ha sido capaz de convertir el crecimiento del Producto Interior Bruto en creación de empleo. Y ahí están los datos, 12.000 personas más paradas que hace un año. Menos del 10% de los contratos registrados son indefinidos y, entre ellos, menos del 5% lo son a tiempo completo. El empleo que se crea es de tan baja calidad que resulta imposible hablar de recuperación económica, porque bien lo saben ustedes, hay más trabajadores y más trabajadoras, pero menos trabajo y encima son más pobres. Este mes de octubre se presentaron indicadores que nos decían que ya el 30% de todas las personas consideradas en riesgo de pobreza y exclusión social resulta que están trabajando. Los colectivos más vulnerables de nuestro país, como las mujeres, los niños y las niñas o las personas extranjeras no comunitarias, son amplia y duramente castigadas en sus condiciones materiales de vida. Y, sin embargo, señorías, somos un país con un excelente potencial, con riqueza, con un tejido social capaz de ponerse en marcha para revertir esta situación injusta de desigualdad y mal vivir. Y, de nuevo, también la precariedad laboral tiene rostro de mujer.
La brecha de género en términos de desempleo se ha ido ensanchando. El mes de agosto pasado se cerró con medio millón más de mujeres apuntadas en el Servicio de Empleo Público Estatal. Además de esto, aquellas mujeres que encuentran un empleo es de peores condiciones, menos salario y a tiempo parcial. Y esto no lo decimos nosotras, señorías del Gobierno. La Comisión Europea, en su informe sobre España de 2017, nos dice que los niveles de pobreza y desigualdad en España se encuentran entre los más altos de la Unión Europea. Y no estamos hablando de ninguna organización revolucionaria, ni siquiera de una ONG. Es la Comisión Europea la que sigue diciendo que la expansión económica no se traduce en avances sociales. Estamos hablando de cerca de 13 millones de personas en nuestro país en riesgo de pobreza y exclusión social, un 28% de la población. Este informe también nos indica que el fenómeno de los y las trabajadoras pobres está relacionado con los contratos a tiempo parcial, los bajos salarios por hora y la baja intensidad en el empleo de las familias españolas. Y ante este panorama hay que actuar rápidamente y de manera constructiva. Por eso hemos registrado una serie de enmiendas a la moción presentada por el Grupo Socialista. En primer lugar, hemos propuesto derogar también la reforma laboral del año 2010, la del Gobierno del Partido Socialista, para acabar con el encadenamiento ilimitado de contratos temporales y porque, al igual que la del 2012, ha promovido la precariedad, el empleo parcial y de baja calidad. Hemos propuesto avanzar en cambios normativos para la contratación indefinida, para que ésta sea de forma ordinaria para acceder a un empleo. También en materia juvenil hemos presentado una enmienda para acabar con los falsos becarios. Voy terminando, señor presidente. No se nos escapa que estamos ante una moción que, de aprobarse, instará al Gobierno a hacer una serie de cosas que no quiere hacer, lo sabemos. Pero para nosotras, para la gente, resulta imprescindible que esto que hoy se va a aprobar vaya aterrizando en medidas efectivas, en legislación concreta, en acciones políticas que no solo resistan, sino que reviertan un modelo injusto, desigual, que nos quiere condenar a la precariedad y al mal vivir, tratando de normalizar lo que es una injusticia. Y acabo. Por eso, desde aquí manifestamos que no solo vamos a resistir, sino que esta batalla por una vida digna la vamos a ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Salud. En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Socialista plantea una moción que pretende que el Gobierno se pegue a sí mismo un revolcón y revoque la estrategia de creación de empleo que ha permitido que España, a fecha de hoy, sea uno de los países de Europa donde más puestos de trabajo se están generando y que nos acerquemos paulatinamente al objetivo planteado por Mariano Rajoy en su investidura de llegar en el año 2020 a 20 millones de trabajadores. Foro apoya al Gobierno en su política de creación de empleo y renovamos la confianza en las medidas que se impulsaron a partir de la reforma del año 2012, que fue la que permitió detener la descomunal sangría de puestos de trabajo que estaba arrasando España hasta entonces. De ahí que no está de más recordar que el Partido Socialista había comparecido en las elecciones generales del año 2008 con el lema «Por el pleno empleo». Por el pleno empleo, y que menos de 4 años después dejó el mercado de trabajo en España hecho un erial, con más de 3 millones de personas arrastradas y condenadas al paro como secuela de una política socialista errática, falta de rigor y carente de sentido común.
De llevarse a efecto lo que se pretende con esta moción, la España laboral volvería a las andadas con un giro copernicano de las actuales políticas de empleo. Y se lo decimos desde Asturias, donde hay un gobierno autonómico, socialista, que en el último quinquenio ha asumido a la comunidad en una gran decadencia, como lo prueba que mientras en España se redujo el paro en un 24,87%, en Asturias, en ese mismo periodo de tiempo, solo el 18,18%, más de 6 puntos de diferencia. Somos la comunidad que año tras año ocupamos el último lugar en la encuesta de población activa, es decir, la de personas que trabajan o que buscan trabajo. Por lo tanto, siendo absolutamente prioritaria y urgente la creación de más y mejor empleo, comprenderán ustedes que con semejante bagaje socialista en España y en Asturias rechacemos las recetas y las fórmulas que se tratan de promover con esta rabunda iniciativa que nos devolvería a una etapa nefasta para trabajadores y empresas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Blanca. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene ahora la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señor presidente. Pudimos oír el miércoles pasado la intervención triunfal de la ministra de Trabajo en su línea, sin desentonar. Y justamente hoy se ha publicado el informe del Observatorio de Investigación sobre la Pobreza y la Exclusión Social en la Comunidad Valenciana. Un observatorio que está formado por, en fin, entidades poco sospechosas de simpatizar con nosotros. La Universidad Católica Cardenal Herrera, Cáritas, con la cual sí que simpatizamos, la Fundación FOESA. Y nos dice este informe que la tasa de pobreza que afecta en la Comunidad Valenciana a 4 de cada 10 trabajadores. 4 de cada 10. Y que ha crecido del 30 al 40% en el último año y afecta a cada 6 parados de cada 10. Y dice además ese informe, en el caso de los parados valencianos, su situación se agrava porque los instrumentos del estado de bienestar son inferiores a la media del Estado español. Cuando algunos hablamos de financiación justa, cuando algunos nos manifestaremos este sábado en Valencia, todos excepto el Partido Popular, son justamente por situaciones como esta. En el año 2017, 9 de cada 10 empleos que se han creado son a tiempo parcial y el 35% son además temporales. Por supuesto que votaremos a favor de esta propuesta del Partido Socialista. Necesitamos revertir las reformas del Partido Popular, la reforma laboral. Necesitamos medidas efectivas contra la precariedad laboral, contra el abuso de la temporalidad, contra el trabajo a tiempo parcial y para reforzar la negociación colectiva. Pero me parece que la ministra y el Gobierno del PP no van a hacer mucho caso. La verdad es que no veo a la ministra Fátima Báñez de estar mucho por la labor de hacer caso de esta PNL. De hecho, no hemos revertido prácticamente ninguna de las leyes antiderechos sociales, económicos, aprobadas en la legislatura donde el PP tenía mayoría laboral. Seguimos igual. Acabo. Yo creo que al final del no es no pasaremos la semana que viene a aprobar el cupo vasco. A principios de año aprobaremos los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy se asegurará un año más de estancia en la Moncloa. En definitiva, la vida seguirá igual. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora España Reina.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la moción que trae hoy el Partido Socialista propone derogar, entre otras cosas, la reforma laboral. Y la reforma laboral no se puede derogar porque es la que ha permitido que se recupere el 70% de los más de 3 millones de empleos que se perdieron con el Partido Socialista. La reforma laboral es la que ha permitido que España lidere la creación de empleo en Europa y que doblemos la media de la eurozona. La reforma laboral es la que ha permitido que todos los días se creen 3.000 empleos diarios y es la que ha permitido que España sea el país que más ha bajado el paro en toda la Unión Europea. Por lo tanto, señorías, no la vamos a derogar, la reforma laboral. Y no vamos a volver a las políticas del pasado, a las políticas de la izquierda, donde se destruían 1.500 empleos diarios. Hablan ustedes de subir los salarios. Claro que hay que subir los salarios, pero vamos a respetar a los interlocutores sociales, que son los que tienen que subir y que fijar los salarios en este país. Y con respecto al salario mínimo interprofesional, ya estamos cansados de sus falsas promesas. Ustedes prometieron subirlo a 800 euros. El salario mínimo está en 707 euros y porque el Partido Popular ha hecho este Gobierno la mayor subida de toda la historia. Hablan ustedes de la temporalidad y de la precariedad. Señorías, si fue la reforma del año 84 del Partido Socialista la que rompió el principio de causalidad en los contratos temporales, ¿o no se acuerdan ustedes de los contratos basura de los años 80? ¿O no se acuerdan ustedes de la concadenación sin fin de los contratos temporales? Eso es lo que ha dado lugar a la temporalidad, señorías. Desde la reforma laboral ha caído 7 puntos la temporalidad en nuestro país. Y hablan ustedes de la explotación laboral y de que hay que aumentar las sanciones. Y yo le digo a usted, hable con su compañera Susana Díaz, pero si es que en el servicio andaluz, sanitario allí, en el SAS, tenemos expedientes abiertos, expedientes sancionadores por infracotizar, por cotizar de menos por más de 5.000 trabajadores. O sea, una administración que debería dar ejemplo. Está abusando de los trabajadores. Por lo tanto, señorías, lecciones en materia de explotación laboral, ninguna. Señorías, hablan ustedes de hacer un plan de choque contra para el empleo juvenil. Yo les tengo que recordar los contratos de aprendizaje sin ningún tipo de cobertura social. Ustedes consiguieron elevar la tasa de paro juvenil de un 15% a un 50%. Gracias a la reforma laboral ha bajado 15 puntos la tasa de paro juvenil. Señorías, hablan ustedes de las políticas activas de empleo. Curiosamente, en este presupuesto para este año las políticas activas de empleo han subido más de un 6% y además está pendiente de aprobar en Consejo de Ministros la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. Pero le voy a decir una cosa. A mí me daría vergüenza ser del Partido Socialista pedir un aumento de las políticas activas de empleo, porque luego cuando gobiernan ustedes no se los gastan. En la Junta de Andalucía han tenido que devolver 1.000 millones de euros de la formación de las políticas activas de empleo, porque desde el año 2012 no hay formación en Andalucía, señorías. No hay formación en Andalucía. Los desempleados no se pueden formar para reinsertarse en el mercado laboral. Por lo tanto, me parece el colmo de la desvergüenza que hoy venía en un periódico, en un medio de comunicación, que el Partido Socialista en Andalucía le pide 1.000 millones de euros a Rajoy para un plan de formación. Señoría, eso es el colmo de la desvergüenza. Y en cuanto a la calidad en el empleo, permítanme que les dé algunos datos. Desde la recuperación, todo el empleo recuperado es a tiempo completo. Es decir, es más, ha disminuido en más de 20.000 personas el empleo a tiempo parcial. Se ha recuperado ya el 90% del empleo indefinido y solo el 50% del empleo temporal destruido. Es decir, que es que el empleo indefinido se está recuperando más rápidamente que el temporal. Pero es que además ocurre algo inédito. Llevamos 45 meses ininterrumpidos de crecimiento de la contratación indefinida. 45 meses, señorías. Nunca había ocurrido esto en nuestro país. Y según la última EPA, la EPA del tercer trimestre, señorías, por primera vez en 10 años los contratos indefinidos son más que los contratos temporales en el último año. Silencio, señorías. Silencio, por favor. Continúa. Por lo tanto, señorías, por eso más del 74% de los españoles tienen un contrato indefinido. 7 puntos más
que al inicio de la recuperación. Y por eso los contratos de menos de un mes solo son el 0,89%, señorías. Y termino, señor presidente. Yo estoy convencida que queda mucho por hacer, seguro. Pero algo estaremos haciendo bien cuando este año 2017 se consolida como el mejor año para el empleo, con 581.000 puestos creados en lo que va de año de enero a octubre, un 15% más que en el año 2016. Y ya hay, señorías, 19 millones de españoles trabajando en este país, algo que no ocurría desde el año 2008. Llegaremos a los 20 millones, señorías. Yo les pido que arrimen el hombro para poder llegar a los 20 millones de ocupados. Porque le guste o no le guste, ustedes han dicho, dicen los sindicatos. Pues yo digo que dice un amigo mío que cuando los socialistas hablan de empleo, los trabajadores y los ciudadanos salen corriendo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora España. En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora de Frutos Madrazo si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas. Sí, vamos a votar una transaccional con el PNV y Podemos. El texto ya lo tenemos pasado. Muy bien, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para la votación. Pasamos a continuación a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea,